Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que me estés mirando. Hoy amaneció muy frío el día, muy frío. Está todo escarchado, el parque. Es el invierno que tenemos acá en Cañuelas, estos inviernos bastante potentes, que son entre 3 y 4 grados menos que en la capital federal, entonces se sienten, y al ser los lugares acá muchos más abiertos, se siente más, ¿no? Pero también se siente más el sol, también se sienten más otras cosas. Y si bien y este no es el domingo, pero mañana, cuando vean este video, seguramente el clima va a estar bastante parecido. Seguimos una semana más con el tema del distanciamiento social y de esta suerte de guardarnos en casa, de quedarnos en casa, de cuidarnos entre todos. Estoy en algún aspecto un poco triste. Murió un gran compañero mío del seminario, el pastor Oscar Arce, con el cual compartimos durante 3 años el aula. Aquel grupo había sido un grupo muy unido. Lo quiero compartir con ustedes porque me parece bueno hacerlo y entender que también las cosas de Dios nos traen amigos, nos traen hermanos del corazón, nos traen personas que amamos y que nos aman y que nos ayudan y que siempre están ahí, como es el caso de... No quiero nombrar a nadie más porque no me quiero olvidar de nadie, pero Oscar era una de esas personas, de los que siempre se acordaba de llamarte, de mandarte un mensaje, de algo, y que siempre hablaba con cariño de mí, ¿no? Siempre decía que me apreciaba, que me quería, y se lo decía a todas las personas que teníamos como amigos en común. Bueno, desde acá le mando un fuerte abrazo a la familia, que Dios los consuele, y bueno, y dentro de lo que significa la muerte, sabemos que Él se nos adelantó y que está en la presencia de Dios, y Él ya no va a volver más a nosotros, sino que nosotros vamos a ir hacia donde Él está. Él está ahí, en una espera. Dicen que después de las grandes crisis se sale mejor. Dicen que se sale distinto, al menos, que uno crece. Y yo digo, depende de cómo lo miremos. Y si a alguien le preguntan, bueno, ¿cuál es el más grave de los pecados? Sin llegar a tener una teología tomista, sino teniendo una teología bíblica y viendo las historias, y viendo las historias de nuestras propias comunidades, de nuestras propias iglesias, y aún yendo un poquito más allá de nuestras sociedades, vemos que el más grave de los pecados, o el padre de todos los pecados, es la avaricia. La avaricia, que uno la puede tomar como desde muchos aspectos y parece que fueran distintas cosas, ¿no? Pero sin embargo, la avaricia tiene
una raíz muy fuerte en la idolatría. Se nos dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y uno podría pensar que es el amor a la moneda solamente, el amor a las riquezas, el amor a las cosas. Todo eso tiene una raíz, tiene una fuente que es la idolatría. Idolatrar las cosas. Dijo alguien que el mundo de hoy, en la sociedad de hoy, y yo digo que es en todas las eras, en todos los tiempos, fue igual. El hombre debería, y lo pongo así en potencial, debería usar las cosas y amar a las personas. Por el contrario, el hombre ama las cosas, las idolatra, y lo que hace es usar a las personas, usar como una escalada. Pero todo tiene la misma raíz. Por eso se nos habla tanto en la iglesia y en la Biblia, se nos habla tanto de la idolatría. Es algo intrínseco, ¿no?, que está en la Biblia plasmado, y se nos llama una y otra vez a luchar contra la idolatría. Y no estamos hablando de ir a patear santuarios paganos, ni ir a prender fuego árboles con cintas rojas, no tiene nada que ver con esas cosas. Eso es, digamos, que una mascarada de la realidad, que es, como decía Juan Calvino, que el hombre continuamente fabrica ídolos, ¿no es cierto? Y no solamente que el hombre fabrica ídolos para sí, sino que fabrica para otros. En un sermón allá hace un tiempo, creo que fue, yo se los decía, siempre hay un Aarón dispuesto a crearnos un becerro de oro para que lo adoremos. Siempre. Y después las excusas están, ¿no? Están ahí. No sé, qué sé yo, pusimos cosas de oro adentro de una fragua, y bueno, y salió este becerro, ¿no? Y uno parece que es hasta gracioso, porque esa es una respuesta estúpida ante una excusa muy tonta, muy tosca, que no resiste el menor análisis, ¿no? Entonces, yo hoy quería hablar sobre la idolatría y quería hablar de estas fuertes raíces de la idolatría. Espero comenzar una serie con esto. Tenemos algunas series comenzadas, y no es mi idea seguir una toda completa hasta terminar, porque a veces los temas son necesarios ir cambiándolos, pero después para que estén todas ordenadas. Y yo quiero, hoy, si bien voy a compartir un texto el texto de Génesis 31, que es archiconocido por cualquier evangélico que se precie de tal, que es la huida de Jacob de la casa de Labán con sus esposas y sus hijos. Pero quiero leerles algo del Nuevo Testamento, que está en la primera carta del apóstol Juan. En el capítulo 5, el verso 21, dice: queridos hijos, apártense de los ídolos. Se nos invita, se nos exhorta, se nos manda, se nos ruega que nos apartemos de los ídolos. Vamos al texto básico que vamos a utilizar, que es el capítulo 31 de Génesis.
Y yo voy a ir salteando, le pido después, como le pido siempre, el tema de la grabación, para que no se hagan largos los videos y no se hagan aburridos. Ustedes después tienen la tarea para el hogar de leer a lo mejor todo el capítulo 31 o leer toda la historia de Jacob, ¿verdad? En el versículo 1 del capítulo 31 de Génesis dice: pero Jacob se enteró que los hijos de Labán andaban diciendo: Jacob se ha ido apoderando de todo lo que le pertenecía a nuestro padre y se ha enriquecido a costa suya. Dice que también Jacob se había notado que Labán ya no lo trataba como antes, y recibe una orden de parte de Dios. En el versículo 3 dice: entonces el Señor le dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres, donde están tus parientes, que yo estaré contigo. Y de un día para otro, así como Abraham había tenido que salir de su casa y de su parentela, en ese pasaje que a veces tanto repetimos y lo utilizamos a veces para cada cosa, como para irnos de la iglesia, para separarnos, para tantas cosas uno lo utiliza, ¿no? Y acá está metido, es medular el tema de la orden de Dios, ¿no? Salí de ahí. Y Jacob sale, pero se lo tiene que comunicar a sus familiares, se lo tiene que comunicar a Raquel y a Lea, y le dijo que me estoy dando cuenta que tu papá ya no nos trata como antes, en cualquier momento, no sé si va a armar algún problema grande. Y dice: pero el Dios de mi padre, ha estado conmigo. Y le empieza a contar a sus esposas todas las astucias que habían hecho para quedarse con el ganado. Ustedes recuerden, ¿no? Las que tienen manchas se quedan conmigo, pero los chivos y las cabras, y la que lame el palo y todas esas cosas, donde hay una suerte también de mucho chamanería, mucha cosa de creencias y de tradiciones, bien del tema agrícola, ¿no? Del tema más telúrico, más campestre, ¿no es cierto? De cómo los animales y todas esas cosas. Pero lo que dice acá Jacob, dice que a pesar de que Labán le ha cambiado el salario varias veces, esto es algo bastante común, Dios no le ha permitido causarme ningún daño. Él les dice así, les cuenta a las esposas. En el versículo 13 vuelve nuevamente a contar Jacob de una charla que tiene con Dios y de lo que Dios le dijo. Y dice: yo soy el Dios de Betel, donde ungiste una estela y me hiciste una promesa. Vete ahora de esta tierra y vuelve a la tierra de tu origen. Nuevamente, evidentemente Jacob había visto en Betel, ustedes recuerdan, ¿no? Casa de Dios, Betel, donde los ángeles subían y bajaban, ve esa escalera que no sabemos bien cómo era, ¿no? Y que según History Channel son ovnis, qué sé yo, todo ese tipo de especulaciones que no tenemos ni idea, ¿no? Las visiones y las experiencias espirituales de las personas son muy personales, precisamente, ¿no? Entonces es muy difícil saber exactamente qué fue lo que vio, pero lo que nos interesa es que Dios estaba ahí con él. Raquel y Lea
asienten y bueno, y hay que juntar los chicos, hay que juntar las cosas, hay que juntar los animales y hay que salir en el medio de la noche. No puede ser mañana, esto no se puede dilatar, sino que hay que salir ya, tenemos que salir ya de este lugar, ¿no es cierto? Y había que aprovechar el momento porque Labán estaba esquilando las ovejas. Estaba haciendo un trabajo evidentemente lejos de donde estaban, ellos estaban en el campo y había que juntar todo lo que pudieran y salir de ese lugar. Y Jacob se preparó, cargó los camellos, cargó el baúl de los camellos y salió en el medio de la noche. Y dice que Raquel hizo algo en el versículo 19, dice que Raquel aprovechó aquel momento para robarle los ídolos familiares. Y uno puede decir, bueno, pero yo no tengo estatuas, yo no tengo la Virgencita en casa, ni tengo a San Pantaleón, ni tengo la foto de Pancho Sierra o de la hermana María. El tema acá no es el hecho propio. Primero, robarle al padre es algo espantoso. Espantoso sobre todo un adulto, ¿no es cierto? Porque los chicos a veces nos meten los dedos en la billetera, se quedan con los vueltos, ese tipo de cosas hacen, ¿no? Y todos lo hicimos. O al menos yo, no sé, yo soy un humilde pecador, no sé si ustedes que están viendo y están glorificados ya, no sé, pero todos nos hemos comprado un chocolate y lo teníamos escondido ahí cuando le fuimos a hacer las compras a mamá. Pero en el acto del robo, en el acto de la sustracción y en el acto de quedarse con los ídolos familiares, es quedarse con eso viejo en lo cual antes teníamos depositadas nuestras esperanzas, nuestras esperanzas de cuidado, y traerlas nuevamente a una vida que supuestamente tiene que ser una vida distinta, una vida de confianza en Dios, ¿no es cierto? Una vida de confianza en un Dios más personal, en una relación más personal con Dios, y no en las creencias o en las prácticas de antaño. Y esto es lo que hace Raquel. Raquel le roba los ídolos a su padre y se los lleva porque a pesar de que tiene miedo, a pesar de que se va porque se siente menospreciada en la casa, porque siente que ha sido prostituida por el padre, porque siente que el padre le ha estado robando y que se ha gastado el dinero. Todo esto lo pueden leer, por eso digo que lean todo el capítulo 31. Siente que necesita algo más. Y esto no sale del momento, y esto no sale de ese momento, de esa circunstancia, sino que esto sale del corazón, de lo más profundo del corazón humano, de lo más profundo del corazón de Raquel. Raquel es una idólatra porque Raquel es, como somos todos los seres humanos, inconformistas. Y porque tal vez en este último tiempo de sociedad de mercado, de libre comercio, del comercio manejando todas las cosas, el mercado debe ser el que maneja, se nos habla constantemente desde una caja boba, ¿no es cierto? Desde la caja boba que es el televisor. Y no digo que hay que tirar los televisores al río, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que es una caja boba, es una caja que reproduce información. El tema es que nosotros cómo la procesamos. En todo caso, los bobos somos nosotros, no la caja. Tenemos que ver cómo es la vida de Raquel, o cómo fue criada Raquel. Dice la Biblia que Raquel era hermosa, Y
Y evidentemente lo era porque Jacob cuando la vio quedó deslumbrado, ¿no? Y era mucho más hermosa, al menos en la parte física, que sus hermanas. Y sabía que tenía la preferencia de Jacob, ¿no es cierto? Porque Jacob no solamente trabajó esos 7 años, sino que después tuvo que trabajar 7 años más, ya que Labán lo había engañado. Y el tema es que dice la Biblia que a Jacob le parecieron pocos días debido a lo bella que era Raquel, ¿no es cierto? Anhelaba tanto, la amaba tanto que le parecieron pocos días lo que él había trabajado por ella. Pero ella tenía, era hermosa y tenía el amor de su marido. Pero algo le faltaba, porque siempre te falta algo, porque siempre hay algo que tiene el otro que vos no tenés. Y es hijos. Y Raquel le dice a Dios, dame hijos porque me muero si no me das hijos. Fíjense la raíz de la idolatría, ¿no es cierto? Estamos hablando de la ansiedad o de un deseo profundo de ser madre. Y digamos, ¿es malo eso? No, no es malo. Pero dame eso o me muero. Ahí está la raíz de la idolatría. ¿Es eso o me muero? Eso está superando todo aquello que Dios nos da. Pensamos que vamos a ser felices cuando vamos a tener algo. Y no, la vida, por lo general, nunca es así. Pero vamos más adentro todavía. Vemos acá en el capítulo 30, en el verso 1 y en el 2, el reclamo que le hace Raquel a su esposo, a Jacob. Le dice, dame hijos, si no me los das, me muero. Gritó por fin con desesperación. Y Jacob le responde, ¿acaso crees que soy Dios? Enojado Jacob, ¿no? El deseo, ¿no? El deseo profundo, ¿no? ¿Qué más puede hacer la otra persona por vos? Siempre queremos más, siempre queremos algo más. Y se nos invita a eso, a esa cosa muy de charla, de charla automotivacional, ¿no? Y motivadora, de decir, no, nosotros tenemos que aspirar a más, siempre hay que aspirar a más, porque el día que vos dejás de desear, te morís, entonces, y todos esos recursos dialécticos que tienen poco que ver con la vida real. La vida real es una vida, a veces, la mayoría de las veces, frugal, una vida... Pero siempre vamos a querer más. Dice el Eclesiastés, quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Y el que ama las cosas, de las cosas no se sacia. Y siempre le va a faltar algo a la vida. Siempre le va a faltar algo. Y ella le dice, dame hijos o me muero. Y se lo está reclamando al esposo, que no tenía nada que ver, como si tuviera algún problema. Jacob, como si Jacob no hubiera querido tener hijos con ella. Pero quiero que vayamos un poquito más adelante y observemos esto, porque esto es interesantísimo. Y que a veces lo pasamos por alto. Cuando Raquel tiene su primer hijo, tiene a José, se siente llena de felicidad, se siente llena de alegría, ¿no es cierto? Se siente realizada. Esa realización en un corazón idólatra fue muy corta. Raquel vuelve a pedirle a Dios, quiera el Señor darme otro hijo. Raquel no estaba satisfecha con el hijo que Dios le había dado. Quería otro ahora, ¿no es cierto? Y el Señor se lo entregó. Pero qué tragedia, qué irónico es ver que aquella que se moría por tener hijos, por tener a su segundo hijo, por tener a Benjamín, muera.
ella murió en el parto y quedó Jacob totalmente desolado. Así que vemos, esto está en el capítulo, estas historias están en el capítulo 30 de Génesis. Lo que vemos acá es que antes de robarle los ídolos y de confiar en los ídolos y de pedir la protección de los ídolos familiares, el corazón de Raquel ya estaba lleno de idolatría. Estaba idolatrando siempre las otras cosas, ¿no es cierto? Siempre necesitaba más. Quería, por eso ella necesita un Dios que satisfaga todas sus necesidades carnales, los deseos del corazón, los deseos, los deseos del corazón, los deseos de la vista, la vanagloria de la vida, como nos va a decir Juan, ¿no? Las cosas, esas cosas que no, que son vacías, pero que llenan un corazón idólatra. Ella necesita un Dios hecho para un Dios para, como dicen los vendedores ambulantes que suben a los colectivos, que suben a los trenes, para la cartera de la dama y para el bolsillo del caballero, para llevarlos a donde uno quiera, para usarlos, sacarlos cuando uno los necesita, ponerlos, para todo uso, ¿no es cierto? Un Dios utilitario, un Dios que nos da. Y Jesús lo resume de esta manera. Él dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas les serán añadidas. Es tan simple, es tan difícil de lograr, pero es tan simple la orden. Confiar en Él, confiar en el reino, trabajar para el reino, ser mejores para el reino. Porque todo lo demás es hojarasca, todo lo demás es como la vida misma, ¿no es cierto? La vida, dice Santiago, es como neblina que en un minuto pasa y se desaparece, ¿no? Es como esa bruma de la mañana que apenas sale el sol, la destierra y no hay más nada. Y quiero terminar con un pasaje del Nuevo Testamento que está en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 5. Voy a leer, contrario a lo que siempre usamos la NBI, la palabra de Dios para todos. Me pareció muy, muy acertada la traducción, muy clarificadora. Dice así 2 Pedro capítulo 1, verso 3 al 5. Con su poder divino Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Todo lo tenemos porque lo conocemos a Él, quien nos llamó para su gloria y excelencia. Así nos dio promesas preciosas y valiosas. Confiando en ellas, ustedes serán semejantes a Dios y podrán escapar del mundo, el cual será destruido a causa de los malos deseos de los seres humanos. Como ya tienen esas promesas, esfuércense ahora por mejorar su vida así. A la fe, añádanle un carácter digno de admiración. Al carácter digno de admiración, añádanle conocimiento. Qué buena noticia que nos da Pedro. Qué buena noticia. Él nos dice, Dios nos da todo, nos ha dado todo en la vida para que podamos dedicar esa vida nueva, esa vida resignificada, esa vida redimida, que se la podemos dedicar a Dios para sus obras. Y sus obras no tienen a veces que ver. A veces parece que la iglesia mete todo adentro del templo, ¿no? Todo lo mete adentro de la iglesia, todo lo mete adentro del lugar físico de la iglesia y todo lo mete en canciones para Dios y solamente eso y las lecturas y el estudio. Pero digo, todo lo que hacemos, si está dedicado a Dios, es bueno. Es bueno. Cualquier arte que vos practiques, si la practicás para Dios, si vos lo haces dedicado a Dios,
eso va a traer un fruto tremendo a tu vida, va a traer, va a llevar gloria a Dios, va a llevar, te va a llevar a una vida mucho más plena, te vas a sentir sumamente satisfecho por las cosas que estás haciendo. Y Pedro nos dice, todo lo tenemos porque lo conocemos a Él. O sea, no es que lo conocemos a Él por todo lo que tenemos, es al revés, porque Él se nos muestra, porque lo conocemos a Él, tenemos todas las cosas. Así que nos dio promesas preciosas y valiosas. No, preciosas porque tienen un precio alto, un precio imposible de alcanzar para nosotros, y valiosas porque tienen realmente valor. Una cosa puede ser cara, puede tener mucho precio, pero no tener valor. Muchas cosas son caras en la vida y finalmente no tienen valor porque no tienen utilidad. Pero sin embargo, la Biblia nos dice que lo que nos dio Jesús a nosotros, nos dio cosas que son preciosas, que tienen un alto precio impagable para nosotros y que son valiosas, que son de valor y que son útiles para nuestra vida. Y dice que todo lo que tenemos, porque lo conocemos a Él, quien nos llamó para su gloria y excelencia, ¿no es cierto? Y dice que así nos dio promesas preciosas y valiosas, debemos confiar en ellas. Confiando en ellas, dice, ustedes serán semejantes a Dios. ¿Semejantes a Dios en qué sentido? Porque no hablemos de cristitos corriendo por ahí, cual pequeños retoños de Jesús. En alguien que está satisfecho, en alguien que está feliz, en alguien que tiene plena confianza, comprendiendo la grandeza de Dios. Dios comprende su propia grandeza. Lo que no las comprendemos a veces somos nosotros, pero Él sí comprende su propia grandeza. Por eso decía yo el martes, Dios es un Dios egocéntrico, porque sabe quién es, porque sabe que es Dios, ¿no? Las corrientes gnósticas nos dicen que Dios es un ser que no quiere que nosotros tengamos el conocimiento, porque si no vamos a ser igual que Él. Y ese es la vieja mentira del Edén, la vieja mentira del jardín, ¿no es cierto? Si ustedes tienen este conocimiento, ustedes van a ser. Pero lo que se nos está invitando acá es a ser iguales a Dios en el sentido de conocer la grandeza, conocer las intenciones de Dios, conocer el corazón de Dios y confiar en el corazón de Dios. Y nos dice Pedro que no tenemos que tratar de conseguir esas promesas. No nos está hablando de esfuércense para conseguir esas promesas. Él dice, como ya tienen esas promesas, como ya las tienen, esfuércense ahora por mejorar su vida así. A la fe, a eso tan simple que Jesús comparó con una semilla de mostaza, con algo muy chiquito, añádanle un carácter digno de admiración. Al carácter digno de admiración, añádanle conocimiento. Conocimiento de la vida, sabiduría, saber aplicar las cosas de la vida, y eso es lo que nos va a engrandecer. Como dije en el primer versículo que leímos en esta mañana, queridos hijos, apártense de los ídolos, apártense de todo aquello que los separe de Dios. No confíen, dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. El ídolo no es solamente una estatua, no es solamente una estampa, no es solamente algo que a nosotros nos parece que es eso la idolatría, sino que la idolatría está en el corazón del hombre. Juan Calvino, en la institución de la religión cristiana, él lo pone muy claro. Él dice,
Cuando Moisés narra que Raquel robó los ídolos de su padre, está hablando de un vicio que era común. De esto podemos decir que el corazón humano es una perpetua fábrica de ídolos. Esto es lo que dice Juan Calvino en la institución de la religión cristiana. Los ídolos no son solamente estatuas de piedra, los ídolos son pensamientos, son deseos, son anhelos y esperanzas a los que rendimos culto en lugar de rendirle culto a Dios. Así que la historia termina diciéndole a Raquel, Jacob, que entierre sus ídolos, que se deshaga de sus ídolos y los entierra en los pies de un árbol. Y ¿qué paralelo podríamos hacer con que nosotros, de este lado del Nuevo Testamento, podamos enterrar todos nuestros ídolos, todas nuestras ansiedades a los pies de la cruz de Jesús? La cruz de Jesús es el mayor tesoro que tenemos para nosotros, porque ahí se produjo el intercambio más glorioso de la existencia de la humanidad. La vida de un justo por un pecador, la vida de un justo por la vida de todos los pecadores, aquellos que se acercan a Cristo Jesús. Así que yo te invito a que en esta semana reflexionemos profundamente en qué cosas, qué deseos, qué anhelos y qué cosas estamos tomando como ídolos. Y que podamos enterrarlas a los pies de la cruz. Espero que tengas una excelente semana, espero que nos veamos el martes en la reunión de oración y espero que nos veamos el jueves en el estudio bíblico. Desde acá te espero que tengas un domingo precioso, que tengas un domingo en familia, que la pases muy bien, que lo disfrutes, y que la paz de Dios esté siempre con vos y con tu familia. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo, porque todos somos uno en Cristo Jesús.